¿Y si te dijera que un hombre conquistó una nación entera usando nada más que palabras, lenguaje corporal y manipulación psicológica tan sofisticada que los científicos modernos aún estudian sus técnicas? ¿Y si te dijera que en solo 20 días, Napoleón Bonaparte pasó de ser un exiliado impotente a comandar la lealtad de millones, usando métodos que ahora se enseñan en escuelas de negocios, academias militares y programas de psicología alrededor del mundo? ¿Y si te dijera que cada político que crea conexión emocional contigo, cada CEO que inspira lealtad fanática, cada influencer que construye seguidores devotos, todos están usando técnicas que Napoleón perfeccionó hace más de 200 años durante el regreso más imposible de la historia? Esto no es solo sobre el regreso de Napoleón, esto es sobre entender los principios fundamentales de la persuasión humana, la ciencia del carisma, y por qué ciertas personas pueden hacer que otros los sigan a cualquier lugar, incluso hasta la muerte. Quédate conmigo, porque al final de este video, entenderás exactamente cómo funciona la influencia psicológica, por qué la mayoría de las personas son impotentes contra un verdadero maestro de la persuasión, y cómo las técnicas de Napoleón están siendo usadas por políticos, CEOs e influencers ahora mismo. Cuando Napoleón se bajó de su barco en Golfe Juan el 1 de marzo de 1815, estaba enfrentando lo que cualquier persona racional consideraría una tarea imposible. Tenía 1.100 hombres contra una nación hostil de 30 millones de personas. La monarquía restaurada tenía ejércitos que totalizaban más de 150.000 soldados, el apoyo de todas las grandes potencias europeas, y todas las razones para arrestarlo o ejecutarlo en el momento que lo vieran. Pero Napoleón tenía algo más poderoso que ejércitos. Entendía la psicología humana mejor que cualquier líder en la historia. Durante sus 10 meses de exilio en Elba, no había estado planeando una campaña militar. Había estado diseñando una operación psicológica que explotaría cada debilidad en la naturaleza humana. NEL. Primer principio que Napoleón dominó fue lo que los psicólogos ahora llaman disonancia cognitiva, la incomodidad mental que las personas sienten cuando sus creencias entran en conflicto con la realidad. Napoleón entendía que el pueblo francés estaba experimentando disonancia cognitiva masiva bajo la monarquía restaurada. Habían luchado durante 25 años para crear una sociedad basada en el mérito, la igualdad y la gloria nacional. Ahora estaban siendo gobernados por reyes que habían sido restaurados por poderes extranjeros, que trajeron de vuelta a la vieja aristocracia, y que trataban a los veteranos de las campañas de Napoleón como criminales. La tensión psicológica era insoportable. El genio de Napoleón fue que no trató de crear nuevas creencias en las mentes de las personas, simplemente les recordó creencias que ya tenían pero habían sido forzadas a suprimir. Cuando desembarcó en Francia, su primera proclamación no habló de conquista o poder. En cambio, habló directamente a la disonancia cognitiva que su pueblo estaba sintiendo. Numen, soldados, en mi exilio escuché vuestra voz. He regresado a pesar de todos los obstáculos y todos los peligros. Vuestro general, llamado al trono por la elección del pueblo y elevado sobre vuestros escudos, os es devuelto. Venid y uníos a la única bandera que puede verdaderamente llamarse vuestra, la bandera bajo la cual os cubristeis de gloria. Esto no era solo retórica política, era manipulación psicológica del más alto orden. Napoleón estaba usando lo que los psicólogos modernos llaman afirmación de identidad y apelación nostálgica, para eludir el pensamiento racional y hablar directamente a la memoria emocional. Pero el arma psicológica más poderosa de Napoleón era su entendimiento de lo que los científicos ahora llaman prueba social, la tendencia de las personas a seguir las acciones de otros cuando están inciertos sobre qué hacer. Napoleón sabía que si podía conseguir que solo unas pocas personas se unieran a él públicamente, otros lo seguirían automáticamente. Los humanos son animales de rebaño, y cuando vemos a otros hacer algo, nuestros cerebros asumen que debe ser lo correcto. Por eso funcionan las risas enlatadas en televisión, por eso las reseñas falsas influencian decisiones de compra, y por eso Napoleón pudo convertir un ejército entero contra su propio rey, llámale Mazzi. La clave era crear lo que los psicólogos llaman un efecto cascada, donde cada acto de apoyo hace que el siguiente acto sea más probable, hasta que el comportamiento se extiende exponencialmente a través de la población. Malemación orquestó esta cascada con precisión matemática. No trató de convertir a todos a la vez. En cambio, identificó influenciadores clave, veteranos respetados, oficiales populares, líderes locales, y enfocó toda su energía psicológica en ganarlos primero.
Cuando el quinto regimiento de infantería fue enviado a arrestarlo en Grenoble, Napoleón no vio 600 soldados enemigos, vio 600 convertidos potenciales que ya estaban experimentando conflicto psicológico entre su lealtad a su antiguo comandante y sus órdenes de la monarquía restaurada. El enfoque de Napoleón al quinto cuando enfrentó sus rifles apuntados, no apeló a su lógica o sus órdenes, apeló a su identidad y sus emociones. Soldados, soy vuestro emperador. Conocedme. Si hay uno entre vosotros que desee matar a su emperador, aquí estoy. Esta sola oración contenía múltiples técnicas psicológicas que los expertos en influencia moderna aún estudian en asunción de identidad. Napoleón no les pidió que lo hicieran su emperador, simplemente declaró que ya lo era. Esta técnica fuerza a la audiencia a aceptar la identidad o rechazarla activamente, y la mayoría de las personas elegirán la aceptación en lugar de la confrontación. Segundo, encuadre de desafío. Al desafiarlos a dispararle, Napoleón reencuadró la situación de arrestar al criminal a asesinar a vuestro emperador. Esto cambió completamente el contexto psicológico de sus órdenes. En tercero, demostración de vulnerabilidad. Al exponerse a sus armas, Napoleón mostró confianza última en su lealtad. Esto creó una obligación psicológica de estar a la altura de su confianza. Cuarto, escalación emocional. La naturaleza dramática del momento creó intensa excitación emocional, lo que hace a las personas más susceptibles a la influencia y menos propensas a pensar críticamente. El resultado fue predecible para cualquiera que entienda psicología. Los soldados bajaron sus armas, rompieron filas y corrieron a abrazar a su antiguo emperador. Pero esto no fue solo un incidente aislado, fue un efecto dominó psicológico cuidadosamente calculado que Napoleón repetiría docenas de veces durante los siguientes 20 días. El entendimiento de Napoleón de lo que los psicólogos llaman sesgo de autoridad era igualmente sofisticado. Sabía que las personas tienen una necesidad psicológica profunda de seguir figuras de autoridad, pero que la autoridad no es solo sobre títulos o uniformes, es sobre presencia psicológica y confianza. A lo largo de su marcha a París, Napoleón exhibió lo que los investigadores ahora llaman liderazgo auténtico, un estilo de liderazgo que combina autoconfianza inquebrantable con conexión emocional genuina con los seguidores. Napoleón nunca mostró duda, nunca mostró incertidumbre, nunca pidió permiso. Simplemente actuó como si su regreso al poder fuera inevitable, y esta confianza absoluta se volvió contagiosa. Cuando las personas ven a alguien que está completamente seguro de su camino, tienden a asumir que esa persona sabe algo que ellos no saben. Por eso la confianza es tan atractiva en los líderes, por eso seguimos a personas que parecen saber a dónde van, y por eso Napoleón pudo caminar en territorio hostil y de alguna manera hacerlo territorio amigable solo a través de la fuerza de su presencia psicológica. Pero tal vez la técnica psicológica más sofisticada de Napoleón era su dominio de lo que los científicos modernos llaman contagio. Deliberadamente cultivó estados emocionales específicos en sí mismo, y luego permitió que se extendieran a todos los que encontraba. Cuando Napoleón se encontraba con multitudes irradiaba emoción, orgullo y confianza. Hablaba con pasión sobre el futuro glorioso que construirían juntos. Les recordaba victorias pasadas y prometía triunfos aún mayores por venir. Más importante, hizo que cada persona se sintiera como si fuera personalmente importante para su misión. Esta manipulación emocional era increíblemente sofisticada. Napoleón recordaría nombres y caras de años antes, preguntaría sobre batallas específicas o circunstancias personales, y haría que cada veterano se sintiera como si hubiera jugado un papel crucial en sus éxitos anteriores. Esta técnica, que los psicólogos ahora llaman validación personal, crea vínculos emocionales poderosos y hace que las personas se sientan psicológicamente invertidas en el éxito del líder. Cuando alguien te hace sentir importante y valorado, tu cerebro literalmente libera químicos que crean asociaciones positivas con esa persona. Napoleón también entendía la psicología de la dinámica de grupo, y cómo usar multitudes para amplificar su influencia. Sabía que las personas se comportan de manera diferente en grupos que individualmente, que las multitudes pueden ser influenciadas más fácilmente, porque el pensamiento crítico individual es suprimido por las emociones grupales. Siempre que era posible, Napoleón arregló encontrarse con personas en grupos en lugar de individualmente. Entraría a pueblos y aldeas cuando era probable que se reunieran multitudes, hablaría a soldados reunidos en lugar de oficiales individuales, y crearía situaciones donde las personas pudieran ver a otros respondiendo positivamente a su presencia. Esta técnica explota lo que los psicólogos llaman validación social.
Cuando vemos a otros actuar de cierta manera, nuestros cerebros asumen que ese comportamiento debe ser apropiado. Si todos los demás están vitoreando a Napoleón, entonces vitorear a Napoleón debe ser lo correcto. Pero el dominio psicológico de Napoleón fue más allá de solo influenciar a los partidarios. También entendía cómo neutralizar a los oponentes, a través de lo que los psicólogos modernos llaman reencuadre cognitivo. Cuando Napoleón encontraba resistencia, no argumentaba contra las posiciones de sus oponentes. En cambio, reencuadraba toda la situación para que la resistencia pareciera ilógica o imposible. A los oficiales que pensáis que servís al rey, les diría, pero el rey sirve a poderes extranjeros que quieren destruir Francia. Yo sirvo solo a Francia. ¿Cuál de nosotros es el verdadero patriota? Esta técnica de reencuadre fuerza a los oponentes a defender posiciones que originalmente no habían elegido defender, crea dudas sobre sus propias motivaciones, y a menudo los lleva a cambiar de bando en lugar de continuar un argumento que no están preparados para ganar. El entendimiento de Napoleón sobre timing y momentum era igualmente sofisticado. Sabía que la influencia psicológica es más efectiva cuando las personas ya están en un estado de incertidumbre o transición. GNEL, período después del exilio inicial de Napoleón, era perfecto para su regreso psicológico, porque la sociedad francesa estaba experimentando estrés psicológico masivo. Las personas estaban inseguras sobre su identidad, conflictuadas sobre su lealtad, y desesperadas por alguien que pudiera proporcionar claridad y dirección. Napoleón cronometró su regreso para explotar esta vulnerabilidad psicológica. No esperó a que las condiciones políticas mejoraran. Reconoció que las condiciones políticas eran irrelevantes y podía crear las condiciones psicológicas correctas. Este entendimiento del timing psicológico es por qué el regreso de Napoleón funcionó cuando intentos similares de otros líderes exiliados a lo largo de la historia han fallado. No es suficiente tener ambición o incluso apoyo popular. Necesitas entender cuándo las defensas psicológicas de las personas están bajas y su necesidad de liderazgo es más alta. Desde el momento en que desembarcó en Francia, Napoleón estaba creando una narrativa que lo presentaba como el gobernante legítimo regresando para salvar a su pueblo de la dominación extranjera. Cada discurso, cada proclamación, cada aparición pública fue diseñada para reforzar esta narrativa y hacer que las interpretaciones alternativas parecieran absurdas. Napoleón no solo le dijo a las personas qué pensar, les dio una historia que los hizo querer pensar lo que él quería que pensaran. Esto es mucho más poderoso que la persuasión directa porque las personas resisten que les digan qué creer, pero participan activamente en historias que los ayudan a dar sentido a su mundo. La historia que Napoleón contó fue perfectamente creada para su audiencia. El emperador legítimo, elegido por el pueblo y bendecido por la victoria militar, había sido temporalmente removido por enemigos extranjeros y sus aliados corruptos. Ahora había regresado para restaurar Francia a su gloria legítima. Cualquiera que se le opusiera era ignorante de la situación verdadera, o trabajaba secretamente para los enemigos de Francia. Esta narrativa era psicológicamente irresistible porque presentaba a cada persona francesa como el héroe de su propia historia. Al apoyar a Napoleón, no solo estaban siguiendo a un líder, estaban defendiendo su país, honrando sus sacrificios pasados, y asegurando el futuro de sus hijos. Las técnicas psicológicas de Napoleón eran tan efectivas que continuaron funcionando incluso después de que las personas se dieron cuenta de ellas. Este es uno de los aspectos más notables de su influencia. Incluso cuando las personas sabían que estaban siendo manipuladas, a menudo elegían ser manipuladas porque la manipulación se sentía bien. Este fenómeno, que los psicólogos llaman suspensión voluntaria de la incredulidad, explica por qué los líderes carismáticos pueden mantener su influencia incluso cuando sus técnicas se vuelven obvias. Las personas no siguen a líderes carismáticos porque son engañadas por sus técnicas. Lo siguen porque la experiencia de ser liderados por alguien verdaderamente carismático es inherentemente gratificante. Napoleón hizo que las personas se sintieran importantes, valoradas, y parte de algo más grande que ellas mismas. Les dio un sentido de propósito, pertenencia e identidad que no podían encontrar en otro lugar. Incluso cuando entendían que estaba usando técnicas psicológicas para influenciarlos, preferían ser influenciados por él a no ser influenciados en absoluto. Por eso el dominio psicológico de Napoleón era tan peligroso. ¿Y por qué finalmente llevó a su caída? Las mismas técnicas que le permitieron protagonizar el regreso político más notable de la historia, también le impidieron reconocer cuándo esas técnicas ya no estaban funcionando. Napoleón se acostumbró tanto al éxito psicológico que comenzó a creer su propia narrativa.
Comenzó a pensar que su habilidad de influenciar a las personas significaba que realmente estaba destinado a gobernarlas. Esta sobreconfianza psicológica lo llevó a tomar decisiones estratégicas basadas en lo que quería creer, en lugar de lo que era realmente cierto. La batalla de Waterloo fue, en muchas maneras, el resultado de las técnicas psicológicas de Napoleón finalmente encontrando un oponente que era inmune a ellas. El duque de Wellington había estudiado los métodos de Napoleón, entendía su enfoque psicológico, y desarrolló contramedidas que neutralizaron muchas de sus técnicas de influencia. Wellington sabía que el poder de Napoleón venía del momentum psicológico, así que se enfocó en disrumpir ese momentum. Evitó el tipo de confrontaciones dramáticas que Napoleón usaba para crear experiencias de conversión emocional. Mantuvo a sus soldados enfocados en objetivos tácticos específicos en lugar de permitir que fueran arrastrados por grandes narrativas sobre destino y gloria. Más importante, Wellington entendía que la influencia psicológica de Napoleón era más efectiva en personas que querían ser influenciadas. Los soldados británicos, luchando en suelo extranjero contra un hombre que veían como una amenaza a su propio país, eran psicológicamente resistentes a la ofensiva de encanto de Napoleón. Esta resistencia finalmente rompió el hechizo del dominio psicológico de Napoleón. Por primera vez en su carrera, encontró un enemigo que no podía ser convertido, confundido o desmoralizado a través de manipulación psicológica. El resultado fue su derrota final y exilio permanente. Pero el legado psicológico de Napoleón vivió, y continúa influyendo a líderes alrededor del mundo hoy. Cada político moderno que crea conexión emocional con los votantes, cada CEO que inspira a empleados a rendimiento extraordinario, cada influencer que construye seguidores devotos, todos están usando técnicas que Napoleón pionero hace más de 200 años, los principios que Napoleón dominó. Apelación emocional sobre argumento lógico, afirmación de identidad, prueba social, control narrativo, proyección de confianza, y timing estratégico. Siguen siendo la base del liderazgo e influencia efectiva. Los métodos de Napoleón funcionan tan bien hoy como lo hicieron en 1815, y están siendo usados constantemente por personas que quieren moldear tus pensamientos, emociones y comportamiento. Las campañas políticas usan apelación emocional y afirmación de identidad para hacer que los votantes se sientan personalmente conectados con los candidatos. Los anunciantes usan prueba social y control narrativo para hacer que los productos parezcan esenciales para la identidad personal. Los influencers de redes sociales usan proyección de confianza y técnicas de validación para construir relaciones parasociales con seguidores. Las mismas vulnerabilidades psicológicas que hicieron que los soldados franceses abandonaran a su rey y siguieran a Napoleón, aún están presentes en la naturaleza humana hoy. Todavía anhelamos pertenencia, validación y propósito. Todavía seguimos a líderes confiados que nos hacen sentir importantes. Todavía preferimos historias emocionalmente satisfactorias a realidades complejas. La marcha de 20 días de Napoleón a París no fue solo una campaña militar o un movimiento político. Fue una clase magistral en psicología aplicada que demostró cuán completamente una persona puede remodelar la realidad a través de pura fuerza de personalidad y entendimiento de la naturaleza humana. Las técnicas que Napoleón usó no son ni buenas ni malas en sí mismas, son simplemente herramientas que pueden ser usadas para propósitos beneficiosos o dañinos. Napoleón las usó para reiniciar una guerra que mató a cientos de miles de personas, pero técnicas similares también son usadas por líderes que inspiran cambio social positivo, por terapeutas que ayudan a personas a superar problemas psicológicos, y por maestros que motivan a estudiantes a alcanzar su potencial. La lógica clave es desarrollar la conciencia psicológica para reconocer cuándo estas técnicas están siendo usadas en ti, y las habilidades de pensamiento crítico para evaluar si la persona que las usa merece tu confianza y apoyo. Nos muestra que la influencia no es sobre forzar a las personas a hacer cosas contra su voluntad, es sobre entender lo que las personas ya quieren y mostrarles cómo seguirte las ayudará a conseguirlo. Más importante, el dominio psicológico de Napoleón demuestra tanto el poder increíble como las limitaciones finales de la influencia humana. Durante 20 días, el entendimiento de la psicología de un hombre le permitió remodelar el panorama político de Europa. Pero la psicología sola no pudo superar las realidades de la logística militar, alianzas internacionales y planificación estratégica que finalmente determinaron su destino. Tras Commission, solo a través de influencia psicológica, fue finalmente derrotado por enemigos que entendían que la psicología, por poderosa que sea, es solo un factor en la ecuación compleja del conflicto humano. Napoleón pudo hacer que las personas quisieran seguirlo.
pero no pudo hacer que las balas fallaran sus objetivos o hacer que soldados exhaustos lucharan más allá de sus límites físicos. Esta es tal vez la lección más importante del regreso psicológico de Napoleón. La influencia es increíblemente poderosa pero tiene límites. Entender estos límites, tanto cuando estás tratando de influenciar a otros como cuando otros están tratando de influenciarte, es esencial para navegar un mundo donde la manipulación psicológica es constante y cada vez más sofisticada. Napoleón Bonaparte pasó de exilio a emperador en 20 días usando nada más que influencia psicológica, demostrando que entender la naturaleza humana puede ser más poderoso que ejércitos, dinero o autoridad política. Pero su derrota final también mostró que el poder psicológico, por notable que sea, no puede superar todos los obstáculos o sustituir por juicio sólido y planificación realista. Hoy, mientras enfrentamos líderes que usan las técnicas de Napoleón tanto para propósitos beneficiosos como dañinos, su historia sirve tanto como inspiración como advertencia. Nos muestra lo que es posible cuando alguien verdaderamente entiende la psicología humana, pero también nos recuerda que tenemos el poder de resistir la manipulación psicológica si entendemos cómo funciona, y elegimos pensar críticamente sobre las personas que quieren influenciarnos. La próxima vez que alguien trate de hacerte sentir que seguirlos es lo más importante que podrías hacer, recuerda la marcha de 20 días de Napoleón a París. Pregúntate, ¿están apelando a tus emociones o tu lógica? ¿Te están haciendo sentir especial e importante, o te están dando información precisa? ¿Te están contando una historia que te hace el héroe, o te están ayudando a entender realidades complejas? El dominio psicológico de Napoleón lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia, pero también contribuyó a su caída. Las mismas técnicas que pueden inspirar a las personas a la grandeza, también pueden llevarlas a la destrucción. La elección de cómo responder a la influencia psicológica, ya sea abrazarla, resistirla o aprender de ella, sigue siendo una de las decisiones más importantes que cada uno de nosotros hace todos los días. En un mundo donde la influencia psicológica está en todas partes, entender las técnicas de Napoleón no es solo históricamente interesante, es esencial para mantener tu independencia mental y tomar decisiones basadas en tus propios valores en lugar de la agenda de alguien más. El emperador puede haberse ido, pero sus métodos viven, y reconocerlos cuando los ves es el primer paso hacia la libertad psicológica.